Había mucho debate acerca de quién fue el pirata más poderoso de la época dorada, hasta el mismo Oda decidió ponerle fin a esto. Por medio de la misma obra se anunció que durante los pocos años que Rox estuvo en la piratería fue el más grande de todos, al punto de que fue considerada su era, algo que termina con el debate de que Roger era más fuerte, y el argumento para decir que Roger superaba a Rox fue lo acontecido en God Valley. Sin embargo, hay que tomar esta información con pinzas, porque eso no se ha terminado de explicar del todo. Rox se introdujo en el mundo de la piratería luego de decirle a Insama que volvería por él. En tan solo 2 años, los piratas Rox habían protagonizado múltiples incidentes, se habían salido de control y la marina no tenía cómo detenerlos. Durante ese momento los piratas de Roger no tenían ese impacto, y está bien, porque el alcance de la banda de Rox fue incomparable. Los subordinados eran capitanes, fácilmente podían rivalizar con almirantes. Hablamos de los prodigios de la época, que bajo ningún concepto serían un subordinado de nadie, pero con Xebec fue distinto. Esta leyenda no les daba órdenes, solo les decía que si querían llegar a la cumbre del mundo que lo siguieran, estando dispuestos a luchar. Solo con esto los mayores soñadores se quedaron de su lado. Esto iba más allá de un tesoro, querían conquistar el mundo y para ello debían enfrentar el gobierno mundial. Básicamente Xebec no tenía interés en Roger, su objetivo era Insama y los nobles mundiales. Incluso el mismo Garp sabía que enfrentar a los piratas Rox de frente era imposible. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Históricamente el único enfrentamiento que tuvieron Xebec y Roger fue durante el incidente de God Valley, pero este acontecimiento hay que tomarlo con pinzas y es porque la situación fue sacada completamente de contexto. Se presumía que lo que sucedió fue una alianza entre los piratas de Roger y la marina para derribar a Rox, pero lo que en realidad estaba pasando era una competencia de cacería, donde los nobles mundiales tenían como objetivo personas, estaban dando como premio 2 Akuma no Mi muy poderosas, y esto se llega a saber porque una niña por medio de una radio le comunicó al mundo lo que estaba sucediendo. Eso permitió que las leyendas de la época hicieran presencia. La única razón de que Garp llegara es que Roger se encontraba. Muy bien, los piratas Rox llegaron y se impusieron, pero en el lugar no vimos a Xebec, quizás ni siquiera hizo presencia, y eso es algo que quiero tener en mente. Muy bien, los piratas de Roger estaban enfrentando a los caballeros sagrados, quienes estaban siendo liderados por Garling. Por su parte, la marina se estaba encargando de la protección de los nobles mundiales. Entonces quiero aclarar varios puntos. Primero, Garp no simpatiza con los nobles mundiales y mucho menos con la actividad que estaban realizando, así que probablemente no tenía como principal objetivo proteger estos sujetos. Lo que sí quería es enfrentar a su eterno rival Roger. Por otro lado, el rey pirata no tenía interés en Xebec, y de darse una batalla entre ambos debía haber un motivo razonable. Por otro lado, Rox no iba a desgastarse en una pelea contra Garp o Roger porque no los veía como su objetivo, les parecía que eran combatientes de nivel, pero no priorizaría una batalla contra ellos. Incluso me atrevería a decir que intentaría reclutarlos para que lo ayudaran en su proyecto de atacar la Tierra Santa. Xebec sabía perfectamente que el vicealmirante no soportaba los altos mandos, y por parte de Roger era más complicado porque nunca trabajaría para nadie. Tiene esa similitud con Luffy de ser capitán sin importar la situación. El Reverie es una reunión que sucede cada 4 años, donde hacen presencia todos los gobernantes del mundo. Normalmente se tocan temas políticos, así como nuevas medidas. En el más reciente vimos que abolieron el sistema Uka-Shichibukai por los problemas causados en Arabasta y Dressrosa. Ahora bien, en la época dorada también ocurrió un incidente durante el Reverie que protagonizó Xebec, donde incluso dio de baja a un almirante de la marina. En realidad era un guerrero que rompía con todos los esquemas. Entró a la sala de las flores y le dijo en su cara a Insama que volvería. A partir de aquí su objetivo fue reunir a guerreros poderosos, por lo que inició en el mundo de la piratería y en tan solo 2 años ya era su era, protagonizando incidentes históricos y con una tripulación muy infame, compuesta de los piratas más grandes, que bajo ningún concepto seguirían a alguien, pero Xebec era distinto y eso le permitió escalar a lo más alto. Tenía una gran voluntad y poder, ofrecía llegar a la cumbre del mundo y un soñador no iba a negarse a eso. Claro, para conquistar el mundo necesitaban realizar unos preparativos, por lo que su plan constaba de varias fases. Lo primero fue conseguir aliados poderosos, luego una guarida que sería la isla pirata Hachinosu. Sin embargo, tenía otros objetivos como reclutar a Harald para contar con el apoyo del ejército más poderoso del mundo, así como la búsqueda de 2 habilidades rotísimas. Xebec tenía presente que conquistar el mundo era un proyecto muy ambicioso, no solo iba a conseguirse con fuerza, necesitaba una estrategia porque los nobles mundiales cuentan con muchas organizaciones aliadas. Los ancianos del Gorosei no iban a quedarse de brazos cruzados esperando que Xebec los atacara, por lo que aprovecharon a Harald, quien estaba buscando a
afiliar a Elbaf. Entonces le hicieron una propuesta algo dura, donde lo aceptaban como noble mundial, pero a cambio debe eliminar a Sebek, que no solo era un completo monstruo, sino que era su amigo. Harald no creo que vaya a enfrentar a Sebek a menos de que tenga una muy buena razón. Bien sabemos que su máxima prioridad es la protección de Elbaf, pero me parece un tanto complicado el hecho de atacar a un amigo, sobre todo porque Harald conoce lo extremistas que son los nobles mundiales. La única razón de ir tras Sebek es que lo obliguen por medio de algo, una situación como la de Kuma por ejemplo, donde el osito cristiano fue prácticamente obligado a perder su humanidad para proteger a Bonnie. Si tomamos en cuenta lo que sucedió con Harald en el castillo, podemos sacar varias conclusiones. Tenemos varios escenarios posibles, uno donde Harald decide no enfrentar a Sebek y por eso recibe un castigo. El Gorosei envía a los caballeros sagrados a Elbaf, ocurriendo esa batalla en el castillo, donde le terminaron echando toda la culpa a Loki. Debido a su mala reputación, los guerreros de Elbaf creyeron la profecía, donde el mejor rey que jamás había visto Elbaf iba a caer a manos del príncipe. Loki no tenía resentimiento hacia su padre, todo lo contrario, porque fue el único que lo aceptó sin hacer distinción, aunque bueno, nunca lo conoció con sus ojos. La madre de Loki desde que nació lo rechazó, y eso le pesó bastante. Probablemente eso causó que fuera tan rebelde porque necesitaba atención. Volviendo a la idea, el otro escenario posible sería que luego de enfrentar a Sebek fuera atacado en su propio castillo, igualmente por los nobles mundiales, aunque este escenario es más complicado porque Harald era amigo de Sebek. Difícilmente ocurriría una batalla en serio entre ambos. Sebek en múltiples ocasiones intentó reclutarlo. No es un secreto que quien cuente con el apoyo de los gigantes puede dominar el mundo, incluso Insama tenía eso presente. El flashback de Harald ha sido una maravilla porque hemos conocido gran parte de las actuaciones de Sebek. Sin lugar a dudas, este último fue la figura más grande de la época dorada. Todavía hay varias cosas que deben suceder para unir varios puntos que se encuentran en el aire. No tiene sentido que Rox haya caído mientras se encuentra con su tripulación. Recuerden que tenía a los piratas más grandes de su lado. Es una locura que unos de sus comandantes sean Shirohige y Shiki, quienes vendrían a ser rivales directos de Roger. Considero que la verdadera batalla sucedería contra Insama, siendo este último quien en realidad acabó con el viaje de la leyenda. En realidad son muy pocos los que podrían vencer a Sebek en su prime. Pudimos apreciar que Harald no se encontraba lejos de él, pero no veo de momento que pretenda aceptar la solicitud del Gorosei. Sebek no se encontraba lejos de iniciar la ofensiva, por lo que tendría sentido que Insama y los ancianos del Gorosei le prepararan alguna trampa, porque de frente con esa tripulación monstruosa es imposible ganarle. Los piratas Rox se mantenían por su capitán y solo su ausencia iba a representar la disolución. Si dentro de la banda varios piratas no se soportaban, incluso eran rivales, encontrándose bajo la misma bandera. Es complicado reunir piratas ambiciosos y poderosos. Era algo que obviamente iba a suceder. Históricamente la disolución de los piratas Rox ocurre tras el incidente de God Valley, donde supuestamente, porque no todavía lo muestran, Sebek terminó siendo dado de baja. Bueno, yo tengo la teoría de que esta leyenda es el hombre de la cicatriz que va a bordo del barco negro azabache, siendo quien lleva consigo el cuarto Robot Poneglyph. Dentro de pocos capítulos quizás se termine esclareciendo este misterio, porque difícilmente veo que Harald pueda vencer a Sebek con su tripulación reunida, a menos de que le tienda una trampa, siendo algo difícil porque recuerden que son aliados. En numerosas oportunidades Sebek se quedaba en Elbaf, claro, principalmente para reclutar a Harald, pero este rey se encontraba comprometido con su país. Además, recientemente Elbaf había atravesado varias crisis que fueron resueltas por las gestiones de Harald, esto apoyándose de los aliados que hizo por todo el mundo. Sin embargo, al ver que el gobierno intentó atacar a una nación aliada, hundió varios buques de agentes del Cypherpol. Considero que la caída de Sebek fue orquestada por el gobierno mundial, ya que representaba una amenaza inminente para ellos. Por su parte, ni Roger ni Garp tendrán motivos para unir fuerzas, porque el principal problema de God Valley no era la banda de Rox. Todo ese caos fue causado por los nobles mundiales, aunque no descarto el hecho de que Insama llegaría a God Valley. En fin, son demasiadas cosas las que pudieron suceder, aunque no es la primera vez que vemos caer al más fuerte de la época, porque en Marineford Shirohige terminó siendo dado de baja y para ese momento era el hombre más fuerte del mundo. Claro, se encontraba viejo y enfermo. Además, sucedieron varias cosas para que todo terminara de esa manera. Rox de Sebek tuvo su propia era y opacó por completo las otras figuras de la época. Marcó la diferencia con sus acciones y alcanzó la cima en poco tiempo.